Y ahora nos vamos a meter en un mundo muy, pero muy interesante porque es el mundo de alguien que lee lo que viene a nivel global, lo que viene a nivel salud, lo que viene a nivel bienestar. Conrado Stoll, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Muy bien. Bueno, antes de presentarte y charlar tranquilos, quiero esta introducción para ustedes. Conrado Stoll es uno de los neurólogos más reconocidos del país. Realizó su carrera de médico y un doctorado en medicina en la UBA y su tesis fue calificada sobresaliente. Ese fue el puntapié inicial de una trayectoria exitosa. Completó su formación en la Clínica Médica en Nueva York de Neurología en la Universidad de Pittsburgh. Realizó la especialización en accidente cerebrovascular en Boston y está certificado por el Consejo Norteamericano de Neurología y Psiquiatría. Pionero en la investigación sobre las drogas trombólicas que se transformaron en el único tratamiento disponible para el ACV. En 1988 trató personalmente a uno de los primeros 3 pacientes que recibieron dicha medicación en el mundo. En 2012 recibió el Premio a la Excelencia Médica en la Argentina y en 2013 fue nominado en la Universidad de Pittsburgh por la McElroy Award. El fundador de Breina, un centro de prevención de enfermedad vascular creado hace 26 años, profundizará sobre las innovaciones en salud y prevención para mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenido. Bueno, Conrado, bienvenido, un lujo tenerte, la verdad, y leerte en LN Bienestar con tus columnas, con tu precisión. Hoy vamos a llevarle a la gente cuestiones concretas, ¿no? Como venimos desarrollando durante este día. Arranquemos por el tema de comer, ¿no? Hay una idea que es hay que desayunar muy fuerte y comer muy poco. ¿Eso qué dice la ciencia? Y ese es el punto, José. ¿Qué dice la ciencia? Está todo estudiado. No se nos ocurre empezar a discutir un problema con el grupo médico que trabajamos sin primero hacer una búsqueda en Internet, porque ya sabemos que todo ha sido evaluado. Entonces, esa pregunta particular, bueno, se acaba de publicar hace pocas semanas en un grupo de personas con exceso de peso. A un grupo le daban el 40% de las calorías del día al desayuno, a otro grupo le dieron el 40% a la noche, porque está la idea de que ingerirlas en una hora o la otra puede ser mejor para bajar de peso. ¿Y qué vieron? Que no hubo diferencia en la disminución de peso. Sí se vio que los que comen más al desayuno, un desayuno rico, tienen menos hambre durante el día, pero no bajaron más de peso. Lo de la dieta, José, el resumen es dieta mediterránea, comer poco, lentamente. La dieta mediterránea tiene lo sano, cuidado con los hidratos de carbono refinados y mucha verdura, fruta, legumbres, lo que enseña esa dieta tan efectiva para disminuir enfermedad cardiovascular y trastornos de la memoria. Cada vez más hay más estudios que hablan de los sobrepesos, ¿no? De hecho, hay una investigación que tiene que ver con los 40 kilos, que son la cantidad de kilos que se subieron durante la pandemia, entre 10 y 12 kilos por persona, esto en determinado segmento socioeconómico. ¿Qué es lo que dice una persona cuando el estado físico se ve más deteriorado? José, mucha gente no lo reconoce. Esta es una mochila que no te la dan hoy y te la pones en la espalda y decís qué pesada. Se agrega muy de a poco. Entonces vemos permanentemente gente que es totalmente ciega a que tiene un exceso de peso y que no saben que ese exceso de peso, nosotros de este lado del escritorio no estamos pensando en la playa, en el verano y en el traje de baño. Estamos pensando que es salud el peso ideal. De 1900, con un 3% de obesos en el planeta, hoy estamos con 18% de la población del planeta con obesidad. Y en Estados Unidos, 40% de la población, porque la gente califica en exceso de peso y si tenés más de una cierta cantidad, ya es obesidad. En Estados Unidos, 40%. Eso equivale a presión arterial, a diabetes y a trastornos cognitivos también. Entonces, fíjate vos la importancia de que no reconocer el problema, y termino con que los médicos no tienen una formación ideal en nutrición. Hay médicos nutricionistas, por supuesto, son expertos, pero la mayoría no la tiene de los que ven pacientes. Cuando hoy en día hay medicamentos, ya sabemos que esto no es un balance de banco. Como menos, hago más ejercicio, entonces así. Bajo de peso. No es así. Es la calidad de los alimentos que comemos. Y muchas personas califican para ser tratadas con medicaciones que ayudan mucho a bajar de peso y menos del 3% de las personas que califican para recibir un medicamento de esos lo reciben. Es decir, el sistema de salud no le ofrece o no forma profesionales que sepan cuándo indicar esas medicaciones para bajar de peso. Tenemos acá el vaso de agua que nunca puede faltar o debe faltar. La hidratación como concepto, digamos, ¿cuán necesaria es para todo nuestro cuerpo? Crítica, y ya sabés que en los extremos el bebé y la persona de más de cierta edad, octava década, novena década te diría, se pierden los sistemas. Nunca son muy buenos los sistemas que regulan la sed y el apetito. Comemos de más, tomamos de menos. No son muy buenos, están acá adentro profundo en el cerebro, hipotálamo y otras áreas.
Pero lo del líquido, no sé si un vaso todo el tiempo, pero sabiendo que tomamos de menos, calcular aproximadamente para un adulto promedio unos 2 litros y después depende de dónde estás. Cuando estás en la altura, curiosamente, a 4.000, 5.000 metros, te deshidratás igual que en el desierto. Lo sabe la gente que hace alpinismo, andinismo, que toman hasta 7 litros de líquido por día. Y en un avión, cuidado, la gente toma alcohol para dormir bien en ese viaje largo. Grave error. El alcohol deshidrata y el avión, que está presurizado a 2.500 metros de altura, te deshidrata. Eso es lo que hace sentir mal a la gente, una de las cosas que puede hacer sentir mal a la gente que está en un avión. Tenés que tomar mucho líquido, preferentemente no alcohol. ¿Qué pasa con las adicciones? Digo, hay todo tipo de adicciones. Por ejemplo, hay quienes la gaseosa light es parte de su dieta todo el tiempo, todas las horas. Hay quienes tienen adicciones mucho más complicadas, pero digo, ¿qué pasa con ese sentir? Tocás un tema más que difícil y delicado. Lo light, el resumen es, no podemos explicarlo en detalle, pero no cumple el propósito para el que se hizo. No es que a usted le gustaba la gaseosa que no era light, tome la light y va a bajar de peso. Definitivamente no pasa, hay muchos estudios y se ha visto además que toma light un segmento de la población de alto ingreso económico, no está al acceso de todo el mundo. Entonces, en eso hay limitaciones, o los edulcorantes también para las bebidas, preferiblemente sin nada quizás. Y después de adicciones, hablemos del cigarrillo, que lo que la mayor cantidad de muertes en el planeta es por el alcohol, por una cuestión de cantidad de gente en números absolutos. El alcohol, la mayor cantidad de un tóxico que mata gente en el mundo. La respuesta es, se puede tomar un vasito de alcohol, no los 7 días por la semana. Es un estudio de Canadá espectacular, 120.000 personas. Con respecto al cigarrillo, ahí ya entraríamos en neurociencia. Y yo no voy a caer en el error de hacer un comentario tajante, pero vos sabés que Tabaré Vázquez, el expresidente uruguayo, fue nombrado héroe de la medicina por la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana porque bajó el consumo de cigarrillos en Uruguay. ¿Qué hizo? Bueno, impuestos obviamente. No permitir que se diga light, porque parece que es menos dañino. Todos los paquetes del mismo tamaño y todos los paquetes cubiertos, no me acuerdo exacto, pero el 80% por estas enfermedades que te muestran con fotos. Entonces casi no podías ver ni la marca. Ahora, en Uruguay, acaban de cambiar algunas de estas leyes para frenar el contrabando. Pero, ¿qué te decía yo de la neurociencia? Yo podría concluir rápidamente influencias o lo que sea. Cualquier persona puede pensar cualquier cosa. Hay que tener cuidado, porque en neurociencia sí aprendemos que los seres humanos tendemos a formar una opinión con el primer dato que tenemos. Tenemos que empaparnos de información y no cometer el error de formar la opinión antes de tener todos los datos. Pero el punto es cigarrillo preocupante y lo que había dicho Tabaré Vázquez era realmente muy bueno. Quizás ahora, por alguna razón, eso se cambie. Y otras adicciones, ya sabés que es salud mental eso, ¿no? Que ha empeorado muchísimo con la pandemia. Venía empeorando. Desde 1990 hasta ahora ha aumentado 50% las consultas en el mundo en angustia, depresión, los temas principales de la salud mental. 50%, y se calcula 20% más hasta el año 2050 aproximadamente. O sea que venía ya aumentando, imagínate la pandemia, el golpe que dio a la salud mental de la gente. Bueno, hay un tema con la depresión que vos planteás. Hace poco publicamos una serie muy larga de depresión entre jóvenes, ¿no? Entre adolescentes y demás, como efecto post-pandemia, que es un fenómeno, no te digo una epidemia porque no sé si técnicamente lo es, pero algo que se ha expandido tremendamente y que inclusive hay que prevenir, hay que charlar mucho. ¿Por qué se da esto de tanta depresión, sobre todo en los más jóvenes? Tienen menos armado la estructura de la personalidad, que es la que te defiende. Vos te entristeces, te enojás, tenés un impulso y tenés vos una estructura de personalidad que te permite canalizar estas sensaciones para que tengan una cierta moderación o una vía correcta. Si se van por la vía incorrecta pasa eso y no, podés hablar de epidemia. En Estados Unidos hablan de epidemia en los jóvenes. Entre 10 y 30 años, estos trastornos de salud mental, angustia, depresión, está causando un problema muy, muy grave, pero el mensaje importante de Estados Unidos es menos del 50% de esas personas de 10 y 30 que han tenido complicaciones graves, extremas, han consultado a un experto en salud mental. Entonces hay que salir a apoyar. No consultaron. Entonces, y con una consulta seguramente podrías haber ayudado. Así que lo de la salud mental es un punto fundamental. Pero de nuevo, que no nos perdamos. Estamos hablando de bienestar. Sí. Justamente hoy nunca aumentó tanto la expectativa de vida en la historia de la humanidad. El problema es que no ha aumentado tanto la expectativa de salud.
la expectativa de salud no alcanzó. En Canadá han hecho estudios y han visto que la mayor parte de los años agregados de expectativa de vida, la persona los pasa en un mal estado de salud. ¿Por qué? Porque no cuidó todo lo que han estado viendo en esta secuencia que han hecho ustedes en La Nación. Desde la relajación y el control del estrés, dormir bien, el ejercicio, la comida, el alcohol, el cigarrillo, la presión, el colesterol, la diabetes. Controlando eso, la salud alcanzaría la expectativa de vida. En el año 1800 la expectativa de vida era 30 años, ahora 75. Pero ¿cuál es el problema ahora? Que la diferencia entre países de bajos ingresos y altos ingresos es de 18 años de expectativa de vida. Y entre el de más bajo ingreso y el de mayor ingreso es 30 años de expectativa de vida de diferencia. Y que en el siglo XIV no supieran qué pasaba en uno y otro lugar del mundo era entendible. Pero hoy no tendría que pasar, no tendría que haber esta inequidad. Me parece muy interesante lo que plantea Conrado de no solo la expectativa de vida, que por ahí es el análisis lineal que uno hace, sino el cómo llegar. Es muy común en las madres o las abuelas que vos le decís, quiero estar muchos más años juntos y demás. Te decís, sí, pero en buen estado, ¿no? Digo, no es solo el estar, sino en el cómo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que pasa acá atrás nuestro, lo que se ha estado hablando acá, es esos temas que te acabo de decir. Porque la estadística que te da la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos es que si hoy hay 50 millones de personas en el mundo con Alzheimer, dentro de 20 años va a haber 150. O sea, no, José, porque sea el siglo XXI no es que ahora va a caer y se va a curar y se va a evitar. No, se va a triplicar, porque va a haber mucha más gente de 90 años. Acordate de 1980, aunque fueras muy chico. No sé si habías nacido. Sí, pero en 1980, aunque fueras muy chico. No había mucha gente de 90 años. Hoy hay muchísima. Y tenemos que esperar que en las próximas décadas va a haber de 100 y de 110. Pero la idea es que tengan una función cognitiva y física normales, que no es lo que muestra la curva actual. ¿Por qué? Porque la nutrición no es la correcta, el mensaje que le llega a la gente es abrumadoramente de lo incorrecto para comer, porque hay mucha pereza para hacer esa gimnasia y esa elongación, y la gente no sabe que con 15 o 20 minutos por día, ni siquiera todos los días, o dando una vuelta trotando a la manzana de su edificio o de su casa, es suficiente y no tiene que salir a correr 40 minutos, porque creen que el alcohol es la cantidad que yo decía antes, el cigarrillo, ni nombrarlo obviamente, el sueño, 7-8 horas, ya lo sabemos, está estudiado científicamente, no es que yo te diga un número al azar, ni menos de 6, ni más de 9. El estrés, con tantas técnicas que hay hoy en día para manejarlo, y después que el sistema de salud identifique la presión arterial. No se identifica, no hablemos de cosas, hay tratamientos de $3 millones el tratamiento hoy en día para enfermedades genéticas. $3 millones, una dosis. Una dosis. Pero no identificamos la presión arterial elevada de la gente, que aumentaría la expectativa de vida en forma masiva. Entonces, identifiquemos la presión arterial elevada en la gente, identifiquemos quién necesita un tratamiento para el colesterol, que no haya un solo diabético que no tenga un tratamiento que controle su azúcar perfectamente. Ahí tenés las personas de 100 años que van a tener su función cognitiva normal y su físico bien. Conrado, hablando de una de las cuestiones que planteabas, dijiste en un momento cuando te pregunté por adicciones, el tema de buscar información, tratar de ampliar un poco la mente. Y hay un fenómeno de esta época que se va radicalizando a nivel global, que es el sesgo de confirmación. Esta idea de yo solo quiero ver lo que dice, lo que yo pienso, lo que ratifica mi pensamiento. ¿Cómo nos afecta eso a nuestro bienestar y a nuestra salud? Totalmente. Y mal. La neurociencia te muestra clarísimamente con infinidad de experimentos que confirman esto, que los seres humanos actuamos predictivamente en forma irracional. Sabemos que si nosotros dos nos sentamos acá todas las semanas y repetimos cierto mensaje, falso o verdadero, la gente lo va a creer solo porque lo repetimos. Como que vos y yo. Se instala. En California acaban de decir que el médico que difunde información falsa, hay ahí una pendiente resbaladiza, como dicen los norteamericanos, porque bueno, pero cuando sea claramente falsa, le sacan la licencia por la responsabilidad que tiene. CNN tenía un dicho que era, nosotros le damos los hechos, después formamos opiniones. ¿Cuál es el problema de eso? Está muy bien, ¿no? Pienso, luego existo. Hechos, opiniones. El problema es que los seres humanos no funcionamos así. No es hechos, lo que yo te decía. Yo quiero escuchar todo lo que está pasando en Uruguay. Yo quería saber todo perfectamente. Ahí después te doy mi opinión. Sí. ¿Qué pasó? Pero no funcionamos así. Los seres humanos formamos una opinión sin tener todos los conocimientos y nadie te va a sacar de ahí. Eso es lo que vos acabas de nombrar como sesgo de confirmación. Te digo un experimento.
en Stanford a alumnos. Había grupos que defendían la pena de muerte y grupos que no defendían la pena de muerte. Los que defienden la pena de muerte la defienden porque dicen que defender la pena de muerte o que haya pena de muerte hace que haya menos crimen, desestimula a los que quieren hacer crímenes. Los que no la defienden dicen que es mentira, que haya pena de muerte no desestimula el crimen. Esos son los argumentos que hay. Entonces, ¿qué hicieron? Les dieron dos tipos de estudios. Estudios con estadística, muy bien hechos, que sostenían la teoría de que la pena de muerte desestimula el crimen, pero también les dieron estudios con muy buena estadística que sostenían que la pena de muerte no desestimula el crimen, que no tendría que haber pena de muerte. ¿Y qué pasó? Después de que lo leyeron, les dijeron, bueno, ahora les queremos decir algo. Los dos estudios fueron inventados, totalmente inventados, totalmente falsos. A pesar de que les aclararon eso, los que defendían la pena de muerte dijeron que los estudios que defendían la pena de muerte, todos accedieron a todos los estudios. Dijeron que los estudios que defendían estaban mejor hechos y los otros no. Y las personas que no querían la pena de muerte dijeron que los estudios que no querían, que no apoyaban la pena de muerte, estaban mejor hechos y los otros no. Y cuando después de todo eso les pidieron una opinión más sobre lo que ellos pensaban, los que defendían la pena de muerte tenían una opinión aún más fuerte sobre la pena de muerte, a favor, y en contra lo mismo. Te quiero decir, en religión se ve esto, en nuestro país en política, entre distintas ideologías, los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, esto viene de la caverna. Vos tenías que salir a cazar y vos no querías que hubiera un vivo que se quedara en la caverna, que por ahí con tu familia, comiendo la comida que estaba ahí, durmiendo. Entonces, convenía, hace 100.000 años, ganar las discusiones, tuvieras o no razón. La idea es esa, que ese es el origen de que algo tan contradictorio sigue ocurriendo. Conclusión, no podés discutir con personas que tienen otra idea de religión o de lo que sea, porque digas lo que digas, muestres la evidencia que muestres, no los vas a comer. El sesgo de confirmación es que esa persona desestima lo que no sostiene lo que piensa y va a tomar cualquier evidencia, no importa cuán real o no sea, de lo que sostiene lo que piensa. Sesgo de confirmación. Es muy, pero muy importante lo que está diciendo Conrado. Pensalo también desde tu propio espejo, ¿no? Cuán abierto estás a quien piensa distinto, cuán abierta estás a leer cuestiones que te cuestionan, valga la redundancia, que te interpelan, que te ayudan a pensar y, por qué no, a elevar la discusión. Hay otro punto, ¿no? Estamos hablando de bienestar y salud, pero sobre todo de cuestiones que te atraviesan y nos atraviesan a todos. La famosa frase que tiene que ver con agujeros en el cerebro. Algo de lo que se habla mucho en el mundo científico, pero se conoce poco todavía en el ciudadano de pie, como somos nosotros. Hay una mujer, resume esto, y ¿por qué el tema? ¿Por qué en un individuo una cosa que es un tema de neurociencia? Porque entender cómo funciona el cerebro nos permite tratar las enfermedades del cerebro. Y esta mujer, cuando nació, a la madre le dijeron, lamentamos decirle que su hija nunca va a hablar, nunca va a leer, nunca va a escribir, esencialmente va a tener una enfermedad muy grave. ¿Por qué? Porque los médicos habían visto que le hicieron una resonancia, porque apenas nació, no tenía los reflejos básicos de un bebé, y vieron que le faltaba una enorme porción del hemisferio izquierdo del cerebro donde está el lenguaje. Y esa mujer hoy tiene 40 años y es escritora. Y desde que nació la estudian en MIT con resonancias todos los años y una cantidad de estudios neuropsicológicos muy extensos. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de que, a pesar que no tiene gran parte del hemisferio izquierdo donde normalmente está el lenguaje, en diestros y en zurdos, que está en el lado izquierdo, ella lo sigue teniendo en el lado izquierdo. La gente que ha tenido una lesión, sobre todo en la panza de la mamá cuando estaba formando como bebé, y han tenido una lesión, un ACV, en el útero, y se lesiona el hemisferio izquierdo, cuando vos los estudiás después, si tienen lenguaje, el lenguaje está en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho toma la función del hemisferio izquierdo. Esta mujer lo ha mantenido en el hemisferio izquierdo, en zonas que no son del lenguaje. Esto te muestra la plasticidad. Y cuando vos a alguien le decís ajo, se activan centros del cerebro que tienen que ver con el olfato. Y si vos a alguien le decís piernas o Usain Bolt, se activan áreas del cerebro que tienen que ver con mover tus piernas. Entonces, por eso te decía, todo es neurociencia, entender cómo funciona. Vos me hablás, esto es bienestar, la ansiedad, el estar relajado, el no estrés, vivir solo, la soledad. Cuidado, vos podés vivir en una ciudad de millones de personas, ya sabemos, y ser solitario y estar solo. Pasa en Europa en general, pasa mucho en los países escandinavos, pasa especialmente en Suecia, que pasó este tema de cómo manejaron la pandemia. La particularidad de Suecia es que muchísimos de los hogares tienen una sola persona, una proporción mayor que en casi todos los países del mundo. Hogares con una sola persona. Y se sabe que la no actividad o interacción social es equivalente, se ha hecho esto matemático, Lancet, en la revista Lancet, equivale a fumar un paquete de cigarrillo por día. Wow. O sea, como factor de riesgo de enfermedad, de pérdida de memoria, de infarto, de ACV,
la soledad, el aislamiento, equivale casi a fumar un paquete de cigarrillo por día y por eso, te termino con la neurociencia, se acaba de diseñar un aparato con inteligencia artificial y machine learning que traduce el lenguaje de las mascotas. Para esas personas que están solas, en Norteamérica, en Estados Unidos especialmente pasa mucho, y ya hay experimentos con animales que se sabe que algunos, desde hámsters a perros y gatos, por supuesto, y pájaros, se sabe lo que significan muchos de esos sonidos y este traductor con inteligencia artificial le puede traducir a esas personas que están solas y que al final hablar con la mascota no va a ser tan raro como cuando uno habla y hay un ladrido del otro lado. Como le haces Pero para así, ver, y vas a tener el traductor. tengo hambre, tengo frío, me quiero ir a meter a la pileta, quiero salir a pasear, quiero ir al baño. Y tiene que ver con que vivan mejor las personas que están solas. Y si no vas a tener interacción social, por ahí se sabe, ya hay data de que personas mayores que viven solas con una mascota tienen una mayor expectativa de vida, no hay duda, y tiene que ver con eso. Ideal es nuestro espíritu latino de interacción social intensa. Si no hay eso, bueno, hay alternativas. Conrado, la última y cerramos, está vinculada con nuestro título de hoy, que es Bienestar y Salud. Si vos tuvieras que dar 3 claves para vivir mejor, ¿cuáles son? Es la nutrición adecuada, el ejercicio y de nuevo no pensar en el gimnasio, fantástico, no pensar en el gimnasio. Nutrición, no pensar ni en viandas ni en comer poquito por día. Es comer bien, hacer alguna forma de ejercicio, no dije deporte, ejercicio y que a la gente le tomen la presión bien tomada. Identificar a todos los hipertensos. Si yo tuviera que decir 3 cosas, ese sería el trípode. Aumentaría la expectativa de vida de un país como el nuestro. Muchas gracias, Conrado. Gracias a vos, José.